Muy bien, entonces reiterarles la bienvenida a este curso que hoy iniciamos sobre las normas internacionales de información financiera. Esta primera clase vamos a tratar sobre, vamos a tratar sobre el marco conceptual, ¿verdad? Que es digamos, la estructura base, el tronco, mediante el cual nosotros empezamos con el desarrollo de la normativa. O sea, todo comienza en el desarrollo de lo que se denomina el marco conceptual. ¿Ok? Entonces, por acá tenemos la presentacioncita. Ya todos me confirmaron que la están viendo, entonces vamos a iniciar. ¿Ok? Bien. Hacemos un breve repaso también sobre lo que son las normas para quienes no hayan llevado las normas como tal. Más bien, si quieren, me comentan quién de los presentes no ha llevado el tema de NIF, no ha desarrollado alguna otra capacitación o algo así. Si todos estamos comenzando en este mundillo de las NIF, bueno, yo sé que Jorge sí ya tiene un camino andado en este tema. No sé los demás, si me hacen el favor. Y bueno, yo por lo menos sí llevé un curso de la NIF, solo que hace como unos 5 años, ¿verdad? Entonces, pero sí conozco más o menos la normativa y de ahí poco a poco la he ido ajustando, digamos, Ok. Esto es ajá, al trabajo como andar normal. en bici, como andar en bici. Se Sí, le sí. viene el ratillo y después ya con todos los conceptos generales contables que se mantienen, entonces es como andar en bici y retomar. ¿Quién más? Bueno, más de don Jorge y don Walter. Todos estamos neófitos. Sí, bueno, en mi caso sí he llevado algunos cursos específicos ahí con el Colegio de Contadores Privados Ujú. aquí en Liberia, entonces Ajá, en la sede NIF ahí. 1, conciliación y arrendamiento y algunas otras ahí específicas. No fui yo que di uno hace poquito con la gente del despacho BCR, no recuerdan. Y una vez que No, me han llevado a dar uno de las NIF 12. ¿Cómo se llama el muchacho de la regional? Allá se me olvida el nombre, él es amigo mío. este, ¿cómo es que se llama este muchacho? Él es muy Sí, activo. siempre me olvida el nombre. Cristian, no es Cristian. Cristian Mora, Cristian Cristian. Mora. Ajá, él Sí, es, sí, él es profesor también. No sé si alguna U privada allá en la zona nivel de Guanacaste. sí, profesor de la UCR. Ah, en la U está Ujú, Cristian. sí. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces sí, esto ha sido, ¿cómo se llama? Extensivo, ¿verdad? En diferentes partes del país, por diferentes vías. Entonces estamos bien. Entonces ahí las demás compañeras, las compañeritas. ¿Cómo estamos? Ivania y Noelia han llevado sobre NIF. Y ahí está don En, Rodrigo Garita. Adelante. Buenas gracias. tardes. Espérate para ver. Ivania y Noelia han llevado algún curso de NIF antes. Para... De NIF como tal, hace mucho tiempo, las que hemos estado ahorita refrescando un poco han sido la NIC CSP, pero por cuestiones Ajá, laborales, la del sector público, correctísimo. ¿Dónde trabaja usted? en la Universidad de Costa Rica, por Ah, ok. eso Están el enredo de implementando. nombres. Están implementando ahí, claro que sí. ¿Y Sí, Noelia? señor. Sí, doña Ivania me copió, yo le voy a copiar. Estoy igual, ¿verdad? En el caso de las normas, pues, ¿verdad? Y desde que estudié, pues no profundizo Ok. en el tema, pero sí hemos estado viendo algunas Ujú. precisamente por la aplicación en el sector público, ¿verdad? Ajá, Trabajo en correcto. La CONAR NIC específicamente SCP. también. La, la, es- Exactamente. la esencia realmente es similar en los principios contables que manejan en las bases, solo que las NIC-CP se recuestan, digo yo, un poquito más al tema presupuestario. No obstante, se entra en el tema del devengo también, ¿verdad? Pero también hay un matiz ahí de presupuesto y de fondos públicos y demás, ¿verdad? Que es lo que las diferencia un poquito. Pero muy bien. Don Rodrigo, bienvenido. Buenas, buenas. Espero que todos estén muy bien acá. Se están cayendo los gatos y todo el Sí, cielo en estos momentos, estamos ¿verdad? igual, estamos Sí, igual. sí, pero bueno, no, un gusto estar por aquí y bueno, hace unos 4, ¿qué será ya? Hace unos tiempos de la pandemia, entonces sí debe ser como unos 4 años, ahí en el Colegio de Contadores fue la última, Colegio de Contadores Públicos, que fue la última, digamos que capacitación, de acercamiento con las mismas, Ok, ¿verdad? ok.
Bueno, pues para mí es una buena noticia que no tengan reciente, digamos, participación en materia NIF. Con don Jorge Montoya fuimos compañeros en el Colegio de Contadores Públicos, ahí nos conocimos justamente, desde ahí entablamos la amistad y por ello estamos casi que hoy aquí, ¿verdad? Don Jorge llevó el curso y todo, pero siempre es bueno refrescar conocimientos y demás, entonces ahí ya les pasé el santo a quién se le tienen que pegar en las tareas, ¿verdad, don Jorge? No, mentira. Tal vez lo que vamos a hacer son cositas muy generales, porque entendemos que es el tiempo, entendemos que el formato no es un curso evaluable, ni una certificación, ni nada, pero sí vamos a trabajar con la intensidad o los materiales que se utilizan en cualquier capacitación formal de normativa. Entonces vamos a trabajar bajo ese esquema, bajo ese modelo, para que ustedes tengan buenos materiales. Entonces, por ahí, después les paso el enlace ese del videito para que ustedes lo descarguen y puedan tener el material de soporte como he hecho con los alumnos y ha funcionado muy bien. Muy bien, entonces el marco conceptual es, les decía, ese tronco común, ¿verdad? Que van a manejar toda la normativa relacionada con las bases, ¿verdad? Los elementos fundamentales que van a estar presentes en cada una de las normas específicas. Entonces, el marco conceptual es como el prefacio, ¿verdad? Es como el reglamento de esta normativa. Entonces, por supuesto que nosotros, ¿verdad? Nosotros como profesionales en la administración, en las finanzas, en la contaduría, hemos visto cómo hay transformaciones a nivel general, a nivel mundial, en todos los órdenes, ¿verdad? Y en lo que es contable no es la excepción. Entonces, ahí surge la pregunta inicial, ¿qué son las NIC? ¿Qué son las NIF? El IAS, que es el instituto que empezó a emitir normas en el año 73, escribía o diseñaba lo que se llama las NIC, Normas Internacionales de Contabilidad, ¿verdad? Cuando este organismo ya creció más, ya pasó a ser como un comité ya de índole mundial, en el 2005 toda nueva norma que se emitía cambió de nombre a NIF. Entonces, hoy en día tenemos NIC y tenemos NIF vigentes. También tenemos, ahora que se mencionaron, las NIC SP y las NIC pymes. Que las NIC pymes es pasar por un colador, las NIF full, ¿verdad? Todas las NIC, y ahí se derivó una normativa un poquito menos espesa, ¿verdad? Pero sin embargo, todas derivan de este tronco común, que es el marco conceptual y las NIC-NIF. Entonces, el proceso que se ha dado es que las NIC, cuando se actualizan, cuando se les hace un update, ya dejan de llamarse NIC y pasan a llamarse NIF. Entonces desaparece como NIC, por ejemplo, la NIC, la NIC 11 de construcción, ahora la NIC 8, ¿verdad? Hay temas de segmentos, que era la NIC 14, ahora es otra norma, ¿verdad? Estaba ¿cómo se llama? Había una NIC, incluso la NIC 5 en su momento, que era de depreciaciones, algo así. Entonces han ido evolucionando. Cuando entonces una norma se actualiza, pasa a ser NIF. Y hay otros casos donde se emiten NIF por temas que no estaban tratados por las NIC. Por ejemplo, la NIF de seguros, que es la 4, la NIF 2, ahora es la NIF 17, o por ahí van, que es la de seguros actualizada. Está la NIF 2, que es la NIF de pagos basados en acciones. Y está la NIC 2 todavía, que es de inventario. Entonces, hay que tener ese cuidadillo porque hay alguna nomenclatura que se repite. Está la NIF 1, que es de aplicación por primera vez, y está la NIC 1, que es de estados financieros, ¿ven? Entonces, todavía siguen prevaleciendo o estando vigentes algunas NIC, de modo que no han desaparecido. Sin embargo, cuando nos referimos respecto a ellas, es NIF en general. Muy bien, entonces son un conjunto de normas con metodologías para valorar, registrar, presentar y revelar las transacciones contables en los estados financieros. Entonces, básicamente es el manual o el modelo contable, ¿verdad? Que nos ayuda a desarrollar una estructura homogénea de estados financieros para que sean principalmente comparables, ¿verdad?
Igual si tienen alguna consulta o duda, nada más por ahí levantan la manita, yo aquí los estoy viendo, o nada más me dicen, me interrumpen ahí, no hay problema. Muy bien, entonces, como un esquema, podemos tener esto. El International Accounting Standard Committee era el que trabajó del 73 al 2005, hacia las NIC con las interpretaciones. ¿Qué son las interpretaciones? Son como apéndices que tienen las NIC hablando de temas muy específicos, ¿verdad? Como temas de canjes de publicidad, temas de subvenciones, ese tipo de cosas. Y cuando se convirtió en el International Accounting Standard Board, o sea, ya como una directiva, empezó a emitir la NIF en el 2005, como vimos, con sus interpretaciones. No obstante, les reitero que todo se llama NIF, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿qué movió esto? ¿Qué impulsó el tema de la promulgación de las NIC y posteriormente de las NIF? Entonces, acá hay una presión o empezaron los mercados de capitales a exigir información contable más comparable, más oportuna, más creíble o más estandarizada en modelos que facilitaran el análisis, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se pensaba, bueno, unos estados financieros de una empresa japonesa con unos estados financieros de una empresa alemana. Entonces el inversionista necesitaba ver ambos estados financieros, pero si estaban hechos con principios contables japoneses, imagínense cómo pueden ser, y el otro con principios contables alemanes, tal vez en un país hacían X reservas, reconocían algún incobrable, reconocían cesantía o tenían un modelo de depreciación X o Y. Entonces, al momento de comparar esas dos empresas para un inversionista era más complicado, ¿verdad? Colocar acciones en bolsa y demás. Por eso es que desde hace mucho en el mercado norteamericano se manejan a través de la bolsa, ¿verdad? Y tienen sus gaps, los principios de contabilidad generalmente aceptados que están en los Estados Unidos, que justamente fueron otro de los detonantes para que se empezaran a emitir NIF, ¿verdad? Porque cuando se pretendió que las NIC ingresaran a los Estados Unidos, entonces los norteamericanos dijeron, pero es que yo tengo gaps y resulta que los gaps son más completos, ¿verdad? Tienen un desarrollo mucho más viejo. Imagínense que incluso hay unos principios o unos modelos contables para hoteles que se llama el USALI. Eso es como decir las normas internacionales de contabilidad de hoteles, el USALI. Lo hicieron en Estados Unidos en 1920 y resto, ahí en media depresión. Entonces, los principios norteamericanos tienen mucho más antigüedad, más camino que las NICs. Entonces ellos decían, ¿cómo me voy a pasar yo a NIF o a NIC? Sí, es un retroceso. Entonces, conforme se empezaron a emitir NIF, se han emitido con alguna, digamos, ¿cómo se llama esto? Cuando uno le llega a un lugar y le aprueban materias, así, de que viene de otra universidad, una convalidación. Convalidación. Exacto, como una especie de convalidación, ¿verdad? Para que entonces se dé un proceso de utilización más profundo de las NIF, sobre todo para empresas norteamericanas que están fuera de Estados Unidos, porque para todos los efectos ellos siguen usando sus gaps, ¿verdad? Pero bueno, esa fue una de las condiciones para que se dé el proceso ese de convergencia. ¿Ok? Entonces, justamente al tener estados preparados y auditados con estándares globales, se facilita la toma de decisiones, sobre todo en mercados de capitales, ¿verdad? Buscan estados financieros de calidad, dice. ¿Ok? Estados financieros de la mejor calidad, tanto para quienes hacen contabilidad, para quienes hacen auditoría y justamente para quienes proveen esos servicios, que a mayor calidad contable de auditoría y en el ejercicio profesional. Bueno, justo para los CPAs, ¿verdad? Los contadores públicos autorizados, hay unas normas ahora de control de calidad y demás, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con ese trabajo. Cuando hablamos de estados financieros de calidad, ¿a qué les suena a ustedes? ¿Cómo definirían un estado financiero de calidad? ¿Por qué se Es que, diría? Ajá, perdón, en mi caso, dale. lo resumo es, si no cumple con las normas, ¿verdad? No es calidad. Lo que pasa es que estamos hablando de
de mucha seriedad, ¿verdad? Es cumplir con la normativa, con la NIF, precisamente. Si no, sin eso no veo cómo puede haber calidad. Ok, perfecto. Y si yo cumplo con la NIF, ¿qué condiciones tiene un estado financiero para decir que es de calidad? Porque diría, es de calidad porque cumple con la NIF, sí, pero ¿qué características tiene un estado financiero que cumple con la NIF, ¿verdad? Entonces ahí entramos en estados financieros que sean confiables y transparentes, ¿verdad? Estados financieros que te cumplan con una serie de requisitos de forma, ¿verdad? Cualitativos que vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona el tema de la globalización contable? ¿Verdad? Lo trabajamos de manera, digamos, explosiva, ¿verdad? Porque arrancamos de un centro que tiene que ver con el ejercicio propio, ¿verdad? De la contabilidad, ¿ok? Entonces tenemos una base que es la aplicación de todas las normas y principios contables. Está el proceso de auditoría que viene a garantizar el cumplimiento, ¿verdad? No solamente de la normativa, sino aspectos incluso legales como los tributarios y demás. Y sobre todo, si es una empresa que cotiza en bolsa, debe cumplir con una serie de requerimientos. No solo la auditoría común y corriente que conocemos, sino temas de cumplimiento. Y por supuesto, todos los profesionales, tanto de la auditoría como de la contabilidad, que son los responsables de dar cobijo a un ejercicio sano y correcto de esta profesión. Por último, ¿verdad? Por último, tenemos que envolver tanto a profesionales como a el proceso contable, el proceso de auditoría, con normativa y entes reguladores. Entonces tenemos entes reguladores de la normativa contable nacionales que se apegan mucho al tema tributario y tenemos entes internacionales como lo es el Comité de Normas Internacionales de Información Financiera. En el caso de la auditoría, pues tenemos otro cuerpo normativo, ¿verdad? Que son las NIA. Ahora hay NIA, NIME, NIPES, hay un montón de normativa ahí adicional, ¿verdad? Que ha entrado mucho en vigor. Y mucho surge también de grandes movimientos internacionales como los concilios de Basilea, ¿verdad? El 1, 2 y 3, que tienen que ver mucho con el sector bancario, con el sector financiero. Entonces de ahí se ha venido dando un empate o una convergencia normativa de diversas índoles, tanto a lo interno como al externo de los países. ¿Qué pasó aquí en Costa Rica? Bueno, Costa Rica, Julio, señor. sí, disculpe, en esa diapositiva anterior, nada más, si podemos, no importa que le No, hombre, atraviese el... a la orden, más bien, para que no se me duerman. No, no, muy bien, excelente. Es que con respecto a lo que la línea que nos estás explicando, excelente. Ahí me quedo pensando ahora que decías, yo pues conocía que existía solo las NIAS, ¿verdad? La de famosas NIAS. Ahora me llama la atención, pues me estás ampliando el abanico, que existen otras normativas. Entonces, como que la cosa en cuanto a materia de auditoría se comienza a abrirse y desplomarse, digamos, la línea de estandarización. Entonces, no es como antes, como nuestra situación costarricense antes del año 2000, que teníamos ahí los principios los principios de contabilidad generalmente aceptados mexicanos, algunos del GAP, otras cosas que venían de España, y había un revuelo de cosas que según entiendo, aquellos entonces vos conocías más de esto, y se llegaba a estandarizar, se llegó a aceptar pues las normas internacionales de información financiera, y seguimos esa línea ya de una forma estandarizada. Pero estoy viendo que las NIAs pues como que están rompiendo también esa línea, y se están generando, entonces va a dar pie a que un auditor se acoja a unas normas y otro que a otras, y o haga una mezcla de normas, y al final podría entrar en que no se sabe cuáles son las normas con las que se están afianzando, y normalmente los contadores van a tener que lidiar con esos criterios diferentes, no estandarizados, según la línea que tengan los auditores. En este caso, contadores
contadores públicos, que es otra de las cosas que también me gustaría pues que meter un poquito aquí la línea. Bueno, esa es una, y la otra es en cuanto al perfil profesional. En la contabilidad, pues hablamos aquí en Costa Rica, he escuchado yo que es el único o uno de los pocos países que tenemos 2 colegios de contadores, ¿verdad? Entonces, creo que yo tenía un amigo sacerdote que me decía, es el único país que era contador también, que he visitado y que tiene 2 colegios de contadores, algo rarísimo. Entonces, esas líneas es importante porque cuando hablamos de la contabilidad, pues hablamos de la parte operativa, o sea, la parte de operación del desarrollo de las normas como tal dentro de la estructura del proceso contable. En la auditoría, pues viene otro profesional y viene otro profesional, o un contador público que no es ni más ni es ni menos, ¿verdad? Pero él es el que tiene fe pública para poder avalar en los procesos contables de acuerdo a la normativa. Pero aquí volvemos, en el caso, en las empresas privadas es de acuerdo a la NIF. Otras áreas como la financiera puede ser la normativa de la SUGEF, por ejemplo, cosas como esas, ¿verdad? Que se vienen a avalar. Entonces, me llama la atención eso que nos están mencionando sobre las diferentes normas en auditoría. Ah, muy bien. Sí, esas normas tenemos como cúpula, así como están las NIF que cubren NIC y NIF, las mías son como quien dice el buque insignia de lo que es la parte de auditoría. Entonces las mías realmente a lo que se refieren es a cómo hacer la auditoría, ¿verdad? No se meten en absolutamente nada de cómo hacer la contabilidad. Las NITAS son normas internacionales de trabajos de atestiguamiento, ¿verdad? Son igual tipos de certificación, cómo se hace aquí certificación, ¿ves? Se meten más con el trabajo como bien mencionas, de la fe pública, más que del tema contable. Y la NICC, Norma Internacional de Control de Calidad, esa es aplicable al trabajo de los auditores y de los despachos de auditoría, ¿verdad? El cumplimiento, cómo se arma un expediente, qué tipo de cartas de entendimiento tienen que hacerse, cómo tiene que ser la capacitación de los miembros del despacho, etcétera. Se mete más en esos temas, pero sí, todas van pegaditas de lo que son las mías, ¿verdad? No son, digamos, cuerpos normativos independientes que usted escoge cuál aplicar. No, todo es un solo paquete, ¿verdad? Todo es un solo paquete. Y efectivamente, este país es el único, igual que yo conozco, que tiene 2 colegios de contadores. Yo había hecho una consulta a la sala cuarta de por qué, si yo soy contador público, tengo que estar afiliado al Colegio de Contadores Privados para ejercer la profesión. Si al final de cuentas uno o sea, estudia, es la misma carrera, solamente que el Colegio de Contadores Privados se abrió para poder colegiar técnicos y poder colegiar bachilleres o poder colegiar licenciados que no quieren ejercer la parte de auditoría. Es como los abogados, ¿verdad? Que tienen abogados y notarios. Entonces, la respuesta fue muy fácil, que es que ellos no se pueden meter en ese tema, ¿verdad? O sea, se fueron por la tangente. Pero yo, bajo un principio, hay un principio en derecho que se llama el que puede lo más, puede lo menos. Entonces, si yo tengo un grado de auditor y a lo que yo me dedico o sea, tengo la capacidad de auditar, de analizar contabilidades, ¿cómo no voy a tener la capacidad de llevar o hacer una contabilidad? Entonces, amparado en ese concepto, ¿verdad? Como que me dijeron, sí, usted tiene razón, pero no es en este estrado donde eso se trata. Entonces, efectivamente, hay una duplicidad, me parece ahí. A mí, en grandes países que tienen muy desarrollado el tema contable, como México, Argentina, es uno solo, ¿verdad? En México, como es tan grande, está el Colegio de Contadores Públicos de México DF, está el de Hermosillo, está el de Tijuana, pero al final son como decir sucursales, ¿verdad? Todos son de lo mismo, solo que por estado. Y efectivamente eso es a mí siempre me ha parecido una contradicción, ¿verdad? Debería unificarse, ese es mi criterio, pero lógicamente eso toca muchos intereses, ¿verdad? Listo, por ahí vamos, don Jorge. Ok, estamos bien, don George. Muy bien, por ahí, muchas gracias. A la orden. Ok, entonces, ¿cómo hacemos con Costa Rica? La adopción por parte del Colegio de Contadores Públicos, ven, lo que hablamos fue en el año 99, incluso antes de que lo adoptara la Administración Tributaria en la circular 5201, donde se adoptaron las normas. Viendo ese proceso de adopción que hizo Tributación,
lo que hizo fue, vamos a ver, hacer un cotejo entre las normas y su implicación en la recaudación fiscal, ¿verdad? Entonces, cuando a la larga vieron que algunas normas podían generar algún perjuicio, perdón, en la recaudación, dijeron, ok, se adoptan las normas, las NIF, pero, ¿verdad? Las NIC hasta ese momento, después entraron las NIF, pero en el momento que una norma, en la aplicación de una norma contable, perjudique a la hacienda pública, o sea, provoque un pago, una recaudación menor, prevalece lo que habla en la ley de renta, digamos. ¿Ven? Entonces se dio una adopción muy conveniente. De modo que cuando sacaron la otra circular, hace unos años, en 2012, no sé, por ahí, yo le decía a la gente de tributación y a alguna gente digamos, colegas que hemos estado metidillos en este tema de la NIF, que tributación lo que tiene que hacer no es una adopción de normas una por una, es decir, bueno, la de seguros la acepto, la de activos la acepto, no. Hay una sola norma, que es la NIC 12 de impuesto de renta, que al final de cuentas es la norma catalizadora entre el modelo contable promovido por la NIF y el modelo tributario que promueve cada legislación de cada país, cada legislación tributaria de cada país. Entonces, que más bien lo que tienen que hacer es una circular donde se dé el proceso de conciliación entre lo que dice la NIF, lo que dice lo tributario y cómo se determina entonces la parte de interés fiscal, ¿verdad? Propiamente dicho. Tanto es así que ya en el artículo 57 del reglamento de renta, por ahí, de la ley, habla de que el modelo contable de las empresas tiene que ser basado en NIF, ¿ok? Cuando alguien dice, pero es que las NIF full, todas estas NIF grandes, son para empresas que cotizan en bolsa. Sí, efectivamente, esa es la esencia. Entonces, no serían aplicables en Costa Rica más que por 4 o 5 empresas. Pero como tributación las aceptó las NIF, esas son las que prevalecen, más allá de que sean para empresas que cotizan. Entonces, no sería un argumento válido ese. El Colegio de Contadores Privados, ¿verdad? Por ahí el 2008 habló de un proceso de adopción-adaptación, que era más que todo hacer alguna salvedad sobre alguna norma que contraviniera aspectos tributarios o que contraviniera o perjudicara, digamos, la estructura financiera de un balance para una empresa. Una de las situaciones que se dio era de que, según una de esas interpretaciones, las cooperativas tenían que registrar como pasivo los aportes de los cooperativistas, de los socios, porque como ellos en cualquier momento se pueden ir, según esa interpretación, eso era un pasivo. Y si eso pasaba, iba a descapitalizar las empresas, les alteraba innecesariamente los estados financieros, ¿verdad? Entonces, los colegios dijeron, incluso el de público, no, no, eso es un disparate, eso no procede. Entonces, eso como que no se admite. En cosas de ese tipo es lo que se habla de adaptación. Y lo que admitió el Colegio de Contadores Privados fueron la norma PYMES. Claro, en materia de contabilidad, en materia de la contabilidad como tal, eh, todas las empresas de nuestro país son más pymes que otra cosa. Don Rodrigo, adelante. Si me Una, levantan la manita y no les doy sí, pelota, por favor me interrumpen. claro, claro. Nada más, Julio, vamos a ver, tenía una consulta. O mejor dicho, la revaluación de activos, ¿verdad? Claro, tributación no le conviene para nada, ¿verdad? Una revaluación de activos a nivel de renta, pero en los últimos tiempos ha sufrido alguna otra valoración y el tema de revaluación de activos, que precisamente es de estas cosas que tributación, hasta, si no me equivoco, más o menos hasta el año 2000 y resto se aceptaba y luego se pronunció en algo como revaluación, ¿verdad? Pero en esa parte ha sucedido algo diferente. No, más bien justo desde antes de que entrara la NIF y todo, ya tributación como desde julio del 90, no recuerdo, 94, algo así, había eliminado el gasto de depreciación sobre revaluación como gasto deducible. Entonces ya eso hace tiempo que no lo admite. Tal vez en lo que digamos
yo no comparto es que la NIF Pymes habla de que no es necesaria la revaluación o no la exige, pero las NIF Fulls hablan del modelo de costo o el modelo revaluado, que es el que, digamos, a mí me parece más. Tal vez en la NIF Pymes, por un tema del costo que puede tener hacer un proceso de revaluación, es que, digamos, lo omite, pero no debería ser así. Ahora, hay otra contradicción, si me permiten, para mi gusto, con algo que no estoy de acuerdo. Y ya estamos tocando un poquito la materia de la NIC 12, que hace un ratito les mencioné. Resulta que según la NIC 12, a la revaluación de activos, yo le tengo que hacer una provisión de un pasivo por impuesto diferido porque es una expectativa de ganancia. Entonces, si yo tengo una revaluación de 1.000 millones, tengo que sacarle 1.000 millones a esa revaluación y registrarlo como un pasivo por impuesto diferido de 300 millones. Eso, y necesariamente voy a ir a golpear la estructura financiera de la empresa. Entonces, ¿por qué es una contradicción? Porque hay una norma general a partir, por ejemplo, del marco conceptual y de la NIC 1, que me dice que un pasivo se registra si hay primero si hay una salida de efectivo ya determinada por una fecha, que es el pasivo común y corriente. Y cuando estamos hablando de una provisión, si hay una eventual salida de recursos, o sea que estamos más cerca de la salida que de la no salida. Este pasivo por impuesto diferido está grabando el superávit, asumiendo entonces que hay una eventual salida de recursos. Por eso es que me parece contradictorio. Pero en todo caso, al no ser un gasto deducible, el gasto por depreciación de la revaluación, pues las empresas dejaron de hacerlo, pero en términos de la NIF debería hacerse. Por ahí anda la cosa. Perdón, Julio, es que, digamos, el problema financiero, y no voy a interrumpirte mucho porque si no No, sería no, entrar en no, materia, no, no, pero de eso se trata, que hagamos sí, un sí, debate bonito. ¿verdad? Pero, ¿verdad? Me parece, uno de los problemas actuales es que como las empresas y sobre todo la situación de las pymes en Costa Rica es un tema tributario, o sea, lo ven como un tema meramente tributario, entonces algo como la revaluación, que es tan importante, eh, porque realmente lo que buscamos es mostrar la realidad de lo que está pasando en las empresas, y pues es un tema, parece que casi como que olvidado, como que si fuera una leyenda urbana, ¿verdad? Ese tema de la revaluación de activos. Entonces, bueno, siempre me ha llamado la atención que que se siga con, ¿verdad? Tributación hizo esa salida, pero bueno, con respecto a esa norma. Pero muchas Ah, no, gracias, pero Julio. con mucho gusto. Pero claro que a tributación no le sirve porque mucha gente metía revaluaciones escandalosas para seguir Sí, sí. depreciando, ¿verdad? Sí, Para sí, seguir claro, depreciando. todo surge porque hubo muchos abusos, eso tenés toda Sí, la razón, sí, también, sí, claro. sí, sí. Como cuando vendían créditos fiscales, las bananeras, ¿verdad? Que exportaban Sí, exento, pero todos los suministros los compraban grabados y todavía lo hacen. Lo que pasa es que antes se podían vender esos créditos fiscales, ¿verdad? Y se vendían con descuento, era un instrumento financiero prácticamente. claro, gracias. A la orden, jefe. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Todo este modelo, vean que está orientado a la implicancia que tiene la adopción o el estudio o el desarrollo, la investigación de las NIF en contadores, en profesores. Justo ahora estaba viendo que hubo un seminario en el de privados de la enseñanza de la contabilidad y sobre todo en estudiantes. Entonces los estudiantes tienen que recibir la formación de normas, tanto ya sean para contadores o administradores, desde las aulas, ¿verdad? Esto es importante que desde las aulas ya empiecen a recibir. ¿Por qué? Porque si mantenemos el modelo de estar dando contabilidad basada en los principios, ¿verdad? Cuando estos muchachos y muchachas salgan al mercado, salgan a la vida real, se van a enfrentar con la NIF y la NIC, y eso qué es, ¿verdad? Eso cómo se come. Para ponerles un ejemplo, en la U San Marcos, que yo estuve ahí de director de carrera, teníamos desde Conta 1 hasta Conta 6 en bachillerato. Teníamos desde Conta 1 hasta Conta 3 de costos en bachillerato. Llevamos 9 materias. Y en la licenciatura teníamos NIF 1, o sea, curso de NIF 1, un cuatrimestre, un curso de NIF 2, o sea, por grupos, pues. Entonces, estamos hablando que habían 12 materias donde de la Conta 1 hasta la Conta de licenciatura 3 se llevaban normas, ¿verdad?
Y en la parte de costos, pues toda la parte de costos formal y demás. Entonces, por ahí, cuando pensemos en esta carrera para la Universidad Nacional, que va a ser en contabilidad propiamente, tenemos que ver cómo incorporar toda esta normativa dentro de los cursos desde el inicio hasta el final. Y eso es lo que se ha estado haciendo, porque en Conta 1 ya se empieza a tocar la NIC 1, ¿verdad? Y demás. En la intermedia, que se habla de inventario, de activos y esto, ya se habla de las normas correspondientes, se habla de inversiones, etcétera. Entonces ya esto hay que irlo metiendo sí o sí o estarlo fortaleciendo más todavía, ¿verdad? ¿Qué ha pasado en Costa Rica? Que la contabilidad es impuestera, ¿verdad? Yo aplico la contabilidad con lo que me dice tributación, porque al final de cuentas es para pagar impuestos. Pero resulta que yo les decía que está esta norma, la NIC 12, una de las de mayor implicancia. ¿Por qué? Porque se trata el tema tributario, ¿verdad? Entonces, yo puedo llevar mi contabilidad aplicando las NIF y a través de la NIC 12 catalizo, ¿verdad? Y le digo a tributación, esto es lo que a usted le toca, pero esta es la contabilidad tal cual yo la quiero llevar, ¿verdad? Entonces, los profesionales que estamos hoy metidos en todo el tema financiero contable, tenemos que ampliar nuestras bases conceptuales. ¿Por qué? Porque ya estas normas internacionales de información financiera no se detienen a explicarle a usted qué es un BAN, qué es un TIR, qué es un costo capital promedio ponderado, de factores macroeconómicos como el tipo de cambio, las tasas de interés. No se detiene. Ya, si ustedes ven la NIF de instrumentos financieros, desde la NIF 7, la NIF 9 y ahora la NIF 13, valor razonable, y todavía lo que queda de la NIF 32, de ahí ya les hablan a ustedes de opciones, de derivados financieros, de efectividad de coberturas, pero no se pone a decirles, a darles un curso de instrumentos financieros, entonces nos obliga, de instrumentos financieros derivados, me refiero, nos obliga a ampliar bases conceptuales en economía, en estadística, en finanzas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las NIF ya incorporan esa temática, la incorporan como vista, como entendida. Entonces no se detiene a explicarla, ¿verdad? Eso nos obliga, además, a introducir prácticas profesionales acordes a las nuevas realidades del mundo, por lo tanto, a tener mayores conocimientos. Todo esto nos convierte, para los contadores, ¿verdad?, en un esquema de contador profesional, ya no contador o administrador, ¿verdad?, que solamente está ya en el fondo de en la oficinilla más fea sumando facturas, ¿verdad? Esa es la imagen del contador con una viserilla, no sé si ustedes han visto dibujos y unas cosillas en las mangas para que no se les manchen, no sé qué, para qué las usaban. Entonces, hacia eso nos quiere llevar el modelo de normas internacionales, a ser contadores profesionales, dejar de gastar tiempo en procesamiento e incorporarle tiempo al pensamiento. Esa es como que la norma o la máxima que que se deriva de la normativa, ¿verdad? Muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí, jóvenes? Perfecto. Muy bien. Como Entonces, dirían los alumnos, Julio. ah, Como dicen los alumnos, todo está bien, sí, perfecto. todo está clarísimo. Como Sí, el río, es como un río después de un aguacero, ¿ah? el río María Aguilar, sí. Exactamente, muy bien, muy bien. Bueno, es que yo puedo decir que yo el idioma japonés lo escucho perfectamente, solo que no lo entiendo, ¿ah? Entonces así pasa a veces. Muy bien. Pero ustedes sí se portan bien, ustedes no se ponen a ver WhatsApp ni nada, ¿verdad? Porque saben lo feo que es eso. Muy bien. Bueno, Entonces, decíamos los que empezamos con el estudio de las normas que adaptar es el camino sensato, ¿verdad? Porque tampoco podemos venir a destruir algún modelo contable, ¿verdad? Obligando a empresas de un tamaño particular a aplicar un cuerpo normativo complejo, ¿verdad? Entonces hay que ir como, digámoslo así, adaptando la dosis, ¿verdad? Como dicen los doctores, no puede llegar uno de entrada con la medicina de golpe, sino que hay que irlo haciendo de manera paulatina. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estas normas, ¿verdad? Las NIC-NIF, ¿qué hacen? Promueven sistemas financieros domésticos sólidos y estables, ¿verdad? Tenemos estados financieros comparables, tenemos estados financieros analizables bajo un mismo modelo, bajo una misma estructura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este modelo de estados financieros, si están en un proceso
de estandarización, como en el caso ahora mencionado en SUGEF, ¿verdad? SUGEF ha adoptado mucho de la normativa, y lo adicional que incorpora SUGEF es el tema de Basilea, ¿verdad? Esos modelos internacionales. Porque es importantísimo, ¿verdad? Fortalecer la regulación y supervisión financiera a través de estados financieros y contabilidades estandarizadas. Vean qué bonito esto, engrandecen la transparencia, facilitan el desarrollo institucional y reducen las vulnerabilidades, ¿verdad? Porque vamos a tener modelos de revisión, modelos de auditoría basados en normas preestablecidas que entonces nos van a marcar el camino a los auditores de cómo debemos revisar, qué tenemos que revisar y cuáles van a ser los resultados esperados. De modo que la normativa, más allá de un simple requisito, ¿verdad? De un simple cumplimiento, nos ayudan, nos involucran en un proceso de darle esa calidad que al inicio hablábamos de los estados financieros. Es a través de todos estos puntos que estamos desarrollando. Yo me permití en su momento considerar las normas como en grupos o capas, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, hay un grupo de aplicación general que casi todas las empresas, ¿verdad? Tienen que seguir, ¿verdad? Casi todas las empresas tienen que seguir, ¿verdad? A pesar de que las normas son interactivas, ¿verdad? Puede haber normas que se incluyen en diversos grupos, pero hay un grupo de normas con orientaciones muy definidas, ¿verdad? Entonces tenemos de aplicación general formatos de estados financieros, los formatos de notas, políticas, hay ciertas normas como la NIC 1, 7, 8, 10, 34, 37, ¿de qué son? Estados financieros, estado de flujo efectivo, políticas contables, hechos subsecuentes, estados financieros intermedios y provisiones. Entonces podríamos hablar ahí de conta 1, ¿verdad? Poquito. Las normas que son de aplicación a partida de balance o resultados, tenemos la NIC 2, que es de inventarios, la NIC 16, que es de activos, la NIC 18, que pasó a ser la NIC 15 de ingresos, la NIC 38 de activos intangibles, la 39 de instrumentos financieros, hoy completada por la NIC 7, la NIC 9, la NIC 13, la NIC 40 que nos habla de propiedades de inversión. Entonces ahí está como en la conta intermedia, ven que son las cosillas que se tratan ahí. Entonces la intención es que ustedes como profes que llevan conta intermedia o que imparten conta intermedia ya empecemos a hablar de esta normativa. En la conta básica hablamos de esta normativa. ¿Por qué provisiones? Bueno, tiene que ver con ajustes contables, ¿verdad? Lo que se ve al final. Muy bien. Y hay normas que son de aplicación específica por tipo de empresa o alguna situación particular, ¿verdad? Entonces ahí hablamos de la NIC 12, por ejemplo, pero bueno, la NIC 12 es de esas normas que caben en cualquiera de los dos grupos. Tenemos la NIC 11 construcción, que hoy es la NIC 8, ¿verdad? La NIC de segmentos, ¿verdad? También que ya hay una NIC que trata el tema de segmentos de operación, ¿ok? Tenemos la 41, que es de agricultura, es la que se aplica a agricultura y ganadería. La de seguros, que es la NIF 4, la NIF 3 de combinación de negocios, la NIF 6, que tiene que ver con explotación de recursos naturales, y la NIF 7, que es financiera. ¿Ve? Entonces, como que esa aplicación va en función de que si las empresas tienen o no algún tipo de cuenta que se vincule. Ejemplo, puede haber una empresa muy básica que tiene cuentas por cobrar, que tiene efectivo. El efectivo y las cuentas por cobrar son instrumentos financieros. Entonces, una empresa muy básica puede tener que aplicar normativa de instrumentos financieros, aunque no sea en la parte ya muy profunda, ¿verdad? Como temas de valoración de mercados, temas de descuento de flujos, temas de valoración de instrumentos financieros complejos, derivados, etcétera. ¿Ven? También aquí están las normas más específicas que pueden involucrarse como la NIC de arrendamientos, que ahora hay una norma nueva, antes era la 17, la NIC 17, hoy es la NIC 16. Entonces se ha dado todo ese proceso de evolución, ¿verdad? Entonces, como repaso, ahorita hacemos un brexito, ¿qué les parece? Unos 15 minutos para que no nos volvamos loquillos, ¿les parece? Sí, señor. Ok.
Normas generales se aplican a casi todas las entidades, ¿verdad? Receta básica general. Entonces, la presentación de estados financieros sí o sí está en todas las empresas. El flujo efectivo, el estado de flujos de efectivo, ¿verdad? Origen y aplicación de fondos, cuando estudiaba yo, es de aplicación obligatoria. ¿Por qué? Porque cuando veamos qué compone un cuerpo de estados financieros, vamos a ver qué es estado de resultados, balance general, estado de cambios en el efectivo, estado de cambios en el patrimonio y las notas, ¿verdad? Entonces, eso es de aplicación sí o sí, indistintamente del tamaño de la empresa. Acá tenemos algunas normas como la de políticas, la de hechos subsecuentes. Ven, aquí aparece la de impuestos. Esta era la de construcción, esta la de ingresos, esta de financieros, estados financieros intermedios, provisiones y la NIF 1. ¿Por qué la NIF 1? Porque esa es la que nos sirve de guía para poder incorporar los estados financieros al proceso o al modelo NIF, ¿verdad? Enfoque de partidas, ya dijimos, hay unos ejemplos, la de inventario, la de activo fijo, y vean que la 12 se repite acá porque se le aplica a diferentes partidas esa normativa, ¿verdad? Las de instrumentos financieros de nuevo, acá está la de deterioro de activos que se complementa con la de activo fijo, esta de intangibles, esta de propiedades de inversión, etcétera. ¿Ven? Entonces, ese es el estudio. Y las que son más complejillas, ahí las tenemos, ¿verdad? Las que son más específicas. Yo algunas de estas las llamo las normas corporativas, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de subsidiarias, ¿verdad? De empresas asociadas, de empresas subsidiarias. Estamos hablando de entidades con capacidades, digamos, muy específicas como las empresas de seguros, las empresas de agricultura, las empresas mineras, por ejemplo, ¿verdad? Casi todos estos segmentos, que es la NIF 8 ahora, se refiere a áreas, ¿verdad? Ya sean geográficas o áreas específicas de producción y demás, ¿ok? Después, de nuevo, viene otro grupo con enfoques particulares como el pago basado en acciones. Esto de combinación también puede ser corporativa, ¿ve? La venta de operaciones discontinuadas y activos también puede ser corporativa. La de arrendamientos es muy particular, sin embargo, puede ser aplicada en cualquier empresa que tenga arrendamientos. Las empresas que tienen sus fondos de pensiones también es un manejo muy particular. Empresas que manejan subvenciones estatales, ¿verdad? Y las provisiones, que las provisiones también son muy transversales, indistintamente del tipo de empresa, ¿ven? Entonces, ese es digamos, las capas como yo defino o califico la normativa. Por eso es que este curso, si ustedes vieron el contenido, es de normas prácticamente las dos primeras capas, ¿verdad? Con alguna adicional por ahí, ¿verdad? Para ir primero de lo general a lo más específico. ¿De acuerdo? Muy bien. Si quieren, hacemos el brexito en este momento, ¿verdad? Yo, ahí que siga compartiendo, no hay problema. Nada más lo que hago es pausar acá Eh, profesores, perdón, yo creo que no voy a poder continuar. Está haciendo mucha rayería aquí, Ajá, demasiado, muy fuerte, y yo creo que no voy a poder continuar. listo. Vamos a continuar. Entonces, el proceso de aplicación de las normas, podríamos hablarlo de 3 etapas. Primero que nada, lo que estamos haciendo ahorita, conocer y analizarlas, ¿verdad? Conocer y analizar la entidad donde se vayan a aplicar las normas. Y por último, aplicar las normas respectivas. Entonces, ¿cuál es la máxima acá? Las empresas, las entidades aplican las normas que les corresponde aplicar, que su naturaleza las obliga a aplicar, no las que le conviene aplicar, no las que quiere aplicar, no es que escoge y se arma su combo, ¿verdad? La empresa no puede armarse un combo, tiene que eh, estructurar y aplicar las normas que su naturaleza misma le obligue, ¿verdad? Entonces no es un asunto como que esta sí, esta no, ¿verdad? Sino que tienen que aplicar la normativa conforme corresponda, ¿ok? Conforme las alcance esa normativa. Muy bien. Siguiendo por acá, entonces, la adopción de esta normativa
no es solo un cambio en el plan de cuentas, o sea, no es solamente hacer un catálogo de cuentas bien amplio, aunque por ahí se empieza, ¿ok? La aplicación de las normas nace, o el primer paso es establecer un catálogo contable que sea bastante versátil y que toque todo lo que corresponde, ¿de acuerdo? Es un cambio, si se quiere, hasta cultural, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Cuando tenemos una aplicación de la normativa estrictamente tributario, ¿verdad? Entonces, culturalmente somos muy impuesteros, ¿verdad? Así que tal que si la tributación no nos obligara a llevar contabilidad, ¿cuántas empresas llevarían contabilidad, verdad? Porque ven la contabilidad como un tema del requisito fiscal, más que un requisito o una herramienta interna de la empresa para la toma de decisiones. Muy bien. Entonces, la armonización de normas obliga una armonización de conceptos, ¿verdad? Y nos lleva a este modelo. La contabilidad surge como producto final a partir de los estados financieros. Hay usuarios externos, usuarios internos, ¿verdad? Hay aspectos sociales, económicos y legales que tocan la estructuración o la preparación de estados financieros. Hay muchas definiciones y criterios de medición. Entonces la normativa lo que quiere es estandarizar esto, ¿verdad? ¿Mediante qué? Mediante la aplicación de normas para reducir las diferencias al armonizar o estandarizar las normas. ¿Quién hace eso? El IASB, ¿verdad? La gente que se encarga de promover o emitir las NICs, ¿verdad? Muy bien. Y por último, toda la estructura que generamos contable tiene como gran objetivo la información para tomar decisiones. O sea, los estados financieros dejan de ser un requisito estrictamente tributario y se convierten en una herramienta para tomar decisiones, no solo contable, porque vean que estamos hablando acá del producto de la contabilidad que son los estados financieros. Y por acá tenemos profesores que nos toca impartir materias de la cátedra de finanzas, como análisis financiero, gestión financiera, ¿verdad? Presupuestos, ese tipo de cursos que deben tener ya implícitos estados financieros basados en MIP para su análisis y para que los estudiantes aprendan a tomar decisiones con esos estados financieros, que no sean solamente un tema ahí de mero requisito contable. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver, ¿cómo están orientados los sistemas contables o cómo han estado orientados, ¿verdad? Hasta que entraron a MIP. En Costa Rica, la contabilidad es para control, ¿verdad? Información para propietarios y acreedores. Rendición de cuentas y control. Tiene mucha influencia fiscal y el tema de protección patrimonial, ¿verdad? Simplemente llevar la contabilidad como tal. Cuando pasamos a las normas del IASB, ¿verdad? Dejamos el control y entramos a la predicción, al análisis. Eliminamos procesamiento y le entramos al pensamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya aquí es más hacia lo externo, inversionistas, analistas, evaluar la situación presente y futura de la empresa. Entonces, usar la información contable como instrumento predictivo, ¿verdad? Del principio aquel que se llama principio de negocio en marcha, que es un principio que sigue siendo salvaguardado por el marco conceptual. Separamos la contabilidad de la fiscalidad, encontrando en la NIC 12 el cordón umbilical entre los dos modelos, ¿verdad? Y por supuesto que protegemos el mercado, es como objetivo de IASB proteger el mercado al tener estados financieros más claros, de mayor calidad y basados en un modelo estandarizado. Hasta aquí estamos de acuerdo. ¿Tienen alguna consultita? Any question? Así para que digan que el curso es bilingüe. No, todo en orden. Pero para ver si están conectados todavía. Si no les cayó un rayo, como es Don Walter. Aquí estoy, profe. Ahí la veo. Vamos a ver, Don Walter. Ahí está todavía, veo la ventanita de Don Walter. No le ha caído ningún rayo. Todavía estoy aquí vivitico. Eso, Gracias. jefe, eso. Más en esos lados que no llueve, ¿verdad? Ahí son diluvios. Mira qué tormenta más fuerte está cayendo. Sí. Sí. Aquí está lloviendo duro también, coronado por la pista. Bueno, muy bien. Ok, seguimos por acá.
Entonces ya todo eso que vimos nos permite por fin entrar a hablar del marco conceptual. Ven, ni siquiera habíamos calentado. Entonces empezamos a ver el marco conceptual. Tiene una finalidad, ¿verdad? Que es establecer conceptos relacionados con la preparación de los estados financieros para usuarios externos, fundamentalmente, ¿verdad? Porque internamente podemos usar algunos modelos, pero por lo menos para lo externo tiene que ir con normativa estandarizada, ¿verdad? Que es de lo que vamos a seguir hablando mucho. Ok, ¿qué objetivo tiene? Hablarnos justamente del objetivo de los estados financieros. Características cualitativas, ven, no solo cuantitativas, cualitativas que determinan si la información en los estados financieros es útil. O sea, le vamos a incorporar elementos cualitativos de calidad, ¿verdad? De cualidad, para que estos estados financieros se vistan de verdad de un instrumento para la toma de decisiones. ¿Cómo hacemos definiciones, reconocimiento y valoración o reconocimiento y medición? Para efectos de las normas, cuando hablamos de reconocer es registrar y medir es el valor de ese registro. Entonces, así es como se refieren las normas en todo su esplendor, ¿verdad? Como reconocimiento y medición de todos los elementos incorporados, en este caso cuentas incorporadas en los estados financieros, ¿verdad? Nos habla del concepto del capital, ¿verdad? Patrimonio y mantenimiento de ese capital, o sea, negocio en marcha, ¿verdad? Que la empresa se considere como un ente sostenible que genera sus propios recursos y su sostenibilidad, ¿verdad? Muy bien. Según el marco conceptual, los estados financieros, ahí empiezan a decir, pero entonces, los estados financieros, según el marco conceptual, se presentan al menos anualmente. O sea, entonces uno diría, hey, si yo hago los estados una vez al año, estoy cumpliendo con la NIF. Lo que pasa es que después viene la NIC 34 y me dice que son por lo menos 2 veces al año. O sea que si yo presento estados financieros 2 veces al año, estoy cumpliendo con la NIF, pero ¿qué pasa? En las empresas no van a aguantar que uno diga, no, no voy a hacer estados financieros de medio año porque las NIF me autorizan. Y no, no se vale, ¿verdad? Me hacen echado de la empresa. En fin, ahí empezamos con elementos muy generales que nos dan un piso, pero no nos dan un techo, ¿verdad? Dice anualmente, pero no prohíbe o no limita que se hagan mensuales. Entonces pensamos en quiénes son los usuarios de los estados financieros. Y dice que los usuarios de los estados financieros confían en los estados contables como su principal fuente de información financiera. Entonces, si los usuarios de los estados financieros ven o depositan la confianza de sus decisiones, de sus resultados en los estados financieros, si estos están hechos de forma dicha bacana, de forma macheteada, al estilo Betty la Fea, pues no van a ser una fuente para la toma de decisiones. Otros que hablan ahí de lo que es los estados financieros contables y los estados financieros para bancos, por ejemplo. Entonces, hay quien dice que si la gente tributara con los estados financieros con que pide prestado, el gobierno nadaría en plata. Y si la gente pidiera prestado con los estados financieros que tributa, ningún banco les presta. A eso me refiero con las dos contabilidades. Por lo tanto, entonces los estados financieros deben prepararse y presentarse pensando en los usuarios de esos estados financieros, en quienes van a tomar decisiones, ya sea interna o externamente, con los estados financieros. ¿Cuáles usuarios hay de estado financiero por excelencia? Inversionistas presentes y potenciales. Los empleados. ¿Por qué creen ustedes que los empleados les importan los estados financieros de una empresa? De ahí donde hay asociaciones, donde hay cooperativas, ¿verdad? De la subsistencia de esas organizaciones de empleados depende también de la permanencia de la empresa matriz. Prestamistas, ¿verdad? O sea, bancos, acreedores financieros, proveedores. A los proveedores les interesa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nos dan crédito, tienen que revisar nuestros estados financieros y demás, ¿verdad? Los clientes, ¿por qué? O sea, es importante para un cliente conocer la situación financiera de quién es su proveedor, ¿verdad? De quién es su proveedor.
¿Por qué? Porque si yo dependo mucho de un proveedor y su situación financiera está en peligro, sus estados financieros, yo debería anticipar cualquier situación que vaya a comprometer el suministro de materias primas o de servicios porque no revisé los estados financieros a tiempo para buscar un proveedor alternativo. Entonces es importante. Las administraciones públicas y sus organismos, llámese la Caja del Seguro, llámese en Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Municipalidades, etcétera. Y el público en general, sobre todo esto se refiere a empresas que cotizan en bolsa, ¿verdad? Que hay gente que está revisando constantemente para ver si invierte o no, sobre todo en mercados bursátiles desarrollados como Estados Unidos o en Europa, ¿verdad? Que tienen ya un modelo, pues, basado en el tema bursátil más que en el tema de las inversiones como lo manejamos acá, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿cómo se llama? Usuarios, ¿verdad? Tienen distintas necesidades de información, pero lo que nos pide la normativa internacional es hacer estados financieros de propósito general, ¿verdad? O sea, uno que le sirva a múltiples usuarios. Habrá un usuario que por A o por B pide alguna información adicional, ¿verdad? Pide alguna información adicional. Entonces, a eso se refiere cuando hay necesidades particulares, ¿de acuerdo? Ahora sí, esto es muy importante, compañeros y compañeras, que lo tengamos muy, 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 muy presente, ¿verdad? La responsabilidad de la contabilidad o de la preparación de estados financieros no es del contador, es de la gerencia de la empresa, del máximo órgano administrativo de la empresa. Entonces, un buen administrador o un administrador responsable que conozca de la normativa y demás, no puede venirme a decir a mí que es que él no es contador, que a él no le toca eso, ¿verdad? De acuerdo a las normas, la máxima, digamos, jerarquía administrativa es la que se encarga y debe estar coordinando todo el tema de emisión. O sea, el cumplimiento de la NIF no es responsabilidad del jefe de contabilidad, es responsabilidad de la empresa desde su gerencia, y si hubiera un órgano superior, una junta directiva, un comité de normas, un comité de auditoría, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces eso es importante que lo manejemos a fondo. Muy bien. ¿Qué objetivos tienen los estados financieros? Permitir que los usuarios evalúen rendimiento y liquidez de la empresa. Entonces aquí ya entramos en las materias que algunos impartimos, ¿verdad? Razones financieras, indicadores, modelos multivariables de evaluación, etcétera, etcétera. Administración del efectivo, de inventarios, de cuentas por cobrar, administración de proveedores, de inversiones de capital, todo eso, ¿verdad? Eso viene a complementarse en un estado financiero, se informa por ahí, ¿verdad? Entonces, el comportamiento económico y financiero, ¿verdad? De la empresa queda reflejado en unos estados financieros donde podemos medir su estabilidad, vulnerabilidades y eficacia, ¿verdad? ¿Cómo está esa empresa en términos de su capacidad para mantener, financiar y remunerar recursos, o sea, generar flujos? ¿Ok? Entonces, todo este proceso que hacemos, ¿verdad? Durante la gestión de la empresa, nos genera información sobre la situación de la empresa. Estamos hablando del balance general, ¿verdad? Aquí voy a hacer otro colorcito. El balance general, ¿verdad? Aquí lo tenemos, balance general. ¿De acuerdo? Muy bien, aquí está. Tenemos actividad, que se refiere a ingresos y gastos, estado de resultados, y los flujos de fondos, que no es el flujo de caja proyectado, ¿verdad? Es el estado de flujos de efectivo. ¿Quiénes de aquí saben hacer el estado de flujos de efectivo? Sin ninguna pena, si no saben, porque eso lo tenemos que ver. ¿Quién no lo sabe hacer? ¿O todos lo saben hacer? Vamos a trabajar en método indirecto y directo. Pueden ser los dos. Erika se nos unió recién, ¿verdad? Hola, Erika.
Bueno, ahí en algún momento unos. Ahí está. ¿Perdón? Hola, ¿cómo está? Bien, Recién, disculpe. recién se nos unió. Sí, Ah, bueno. saludos. Mi disculpa porque hoy decidí de a la 1 más o menos desconectarme y la invitación llegó como a la 1 y algo para Ajá. revisar exámenes y a las algo que dije, ya me iba a conectar. Bueno, aquí está el compañero Jorge Montoya, que también se tenemos que preocupe. hablar de ese tema, ¿verdad? Del francés. Entonces me acerqué a la computadora y encontré el enlace y pues ingresé. Pues Y qué mi dicha. disculpa. No, qué dicha que ingresó, entonces no hay ningún problema. Ahí estamos a la orden. Bueno, Bueno, gracias. Ahí, igual la clase queda grabada, Erika, para que la puedas ver desde el principio. Sí, esa era una de mis preguntas, porque Ajá, cuando lo vi, yo dije, no, no puedo desaprovechar la oportunidad, ajá, pero también estamos ahí con el sí, tema del francés y ok. entonces, Esto va a estar grabadito, entonces pueden verlas y habrá una clase que sea sincrónica o algunas clases, y entonces para que haya esa flexibilidad entendiendo los horarios de los profesores, ¿verdad? Así sí, que siéntase muchísimas, bienvenida muchísimas Julio, gracias. a la orden. Don Jorge, Julio, no sé si haces una pausa ahí en la grabación. dame un segundito. Dame un segundito para entrarle aquí porque, vamos a ver, que ahí me salió ¡ay! Ahí Ahora empezó, sí. ¿no? Muy bien, entonces, vamos a ver los objetivos de los estados financieros, como les mencionaba, ¿verdad? Rendimiento, liquidez, y tenemos que esa información se resume en un estado de situación, recursos, estructura, liquidez y solvencia, la actividad, perdonen, que se refiere a ingresos y gastos, y los flujos de efectivo, que es la generación y utilización de tales fondos. Ahí fue donde yo les pregunté quiénes sabían hacer el estado de flujos de efectivo, ¿verdad? Cuando se vino el rayo. Y ahí salieron todos corriendo. Salieron todos corriendo donde les pregunté Exacto. quién sabía Del hacer el estado susto. de flujos. Pero Ajá. bueno, eso lo vamos a hacer, vamos a practicarlo porque es muy importante, ¿verdad? Ya sea contador o administrador, yo le digo a los muchachos en el curso que es muy importante y es un plus porque a veces ni siquiera contadores de empresas, cuando yo he hecho auditorías, saben hacerlo. Entonces, que es un plus tener la noción, por lo menos no se van a volver expertos, pero que cuando les hablen del estado de flujos de efectivo, primero lo sepan leer y segundo, que sepan cómo es que se hace, por lo menos para tener esa orientación. Bueno, muy bien. Entonces, sabiendo esa estructura de estados financieros, ¿qué objetivos tienen, verdad? Estamos claros en algo. Los estados financieros no suministran toda la información que los usuarios pueden necesitar. Internamente, ¿verdad? Internamente hay que generar información adicional conforme a las necesidades de la empresa, ¿verdad? Como temas de inversión, para temas de sobre liquidez, desempeños, rendimientos, que ya trascienden la mera confección de estados financieros y caemos en la parte analítica, ¿verdad? Los informes adicionales. De hecho, la NIC 1, dentro de las notas, indica que debe existir un informe de gestión, ¿verdad? Que debe existir un informe de gestión con aquellos componentes o aquellas evaluaciones que hacen en la empresa que están un poquito más altos que los estados financieros internos, ¿verdad? Entonces, los estados financieros deben tener algunas hipótesis, de carácter fundamental. Esas hipótesis fundamentales es lo que conocíamos como principios contables. Y tenemos el de empresa en funcionamiento, ¿verdad? Tenemos el de la empresa en funcionamiento, ¿ok? Tenemos o negocio en marcha, el devengo, ¿verdad? Que las empresas no contabilizan base de efectivo, sino base de vengada. Eso nos lleva a tener que presumir que la empresa es una empresa bajo actividad, es una empresa que no está en proceso de cierre, ni en quiebra, ni en venta, etc. Y el devengo es que los gastos e ingresos se imputan según la corriente real, no la financiera. ¿Qué quiere decir? No es basado en el efectivo, sino es basado en el devengo. Tenemos claro el principio de devengo todos, ¿verdad? Si no, con mucho gusto lo aclaramos. Ok. ¿Qué características cualitativas deben tener los estados financieros? ¿Verdad?
aquellas que los hacen útiles. Son atributos ya de orden, de forma, ¿verdad? De contenido, más que de cálculos y demás. Son elementos que nos ayudan a establecer, ¿verdad?, si un estado financiero cumple o no con esos principios cualitativos, ¿verdad? Atributos, también le llama atributo la norma. Los 4 principales son comprensibilidad, o sea que los estados financieros puedan ser entendidos. Y aquí no cabe, de acuerdo al IASB, ¿verdad?, el instituto que hace las normas, aquí no cabe decir, es que yo no soy contador, es que yo no soy financiero, no. El IASB le dice, o las normas le dicen, si usted se mete a ser administrador, a gerenciar, a dirigir una empresa, usted está en la obligación no de ser contador, está en la obligación de saber interpretar y leer unos estados financieros. Porque recuerden que la responsabilidad del estado financiero no la tiene el contador, la responsabilidad del estado financiero la tiene la gerencia general. De modo que no se puede alegar que no soy contador. Por lo tanto, esa comprensión se refiere a quien lee o interpreta o utiliza un estado financiero debe tener la capacidad de entenderlo. Relevancia. La relevancia también tiene que ver con un principio contable de importancia relativa. O sea que yo en mis estados financieros debo presentar toda la información de forma separada o independiente, que de no hacerlo puede provocar una mala toma de decisiones. O sea que yo unifique todas las inversiones en una sola, todas las cuentas por cobrar, que haga neteos entre activos y pasivos. ¿Ven? Ese tipo de cosas son prohibidas. Fiabilidad, o sea que los estados financieros muestren razonablemente la situación de la empresa. Ninguna contabilidad es exacta al 100%. Por eso es que si ustedes han visto un estado financiero auditado, dice, muestra razonablemente la situación financiera de la empresa, pero no está diciendo que es exacta y pura, ¿verdad? Y la comparabilidad. Las normas exigen que los estados financieros se presenten al menos para 2 periodos, el anterior y el actual. ¿Para qué? Para poderlos comparar, para ver la evolución. Pero esa comparabilidad también se refiere a que al estar hechos bajo un modelo estandarizado, sean comparables con empresas similares a lo externo, ¿verdad? A esa comparabilidad se refiere también. Don Julio, perdón, Sí, ahí en esa comparabilidad también podríamos hablar o incorporar las razones financieras, ¿verdad? Para efectos de medir esa variación de un año a otro, ajá, ¿verdad? excelente. A Ya eso partir de dime. las diferentes razones. Es correctísimo eso. ¿Por qué? Porque entonces usted, las razones financieras van a ser esa información adicional de la que hablábamos. Las normas no te piden, tiene que meter razones financieras, No. pero lo que dice es que hay informes de gestión, que hay otros agregados, anexos, que se pueden incorporar para complementar lo que los estados financieros por sí solos no lo hagan. Esto es como le digo yo a los muchachos en el curso de análisis, el estado financiero es la radiografía. Las razones financieras son el dictamen de esa radiografía, ¿verdad? El resultado ¿qué sería? El ortopedista o el radiólogo, no sé, que ahí les invento algo, ¿verdad? Entonces, es correcta tu apreciación. Muy bien. Gracias. A usted. Muy bien. Entonces, resumiendo esas características cualitativas, relevancia, ¿verdad? Presentar la información que sea importante para la toma de decisiones, ahí lo tenemos. La fiabilidad, o sea, que hay rigor en la valoración, en la aplicación de las normas para que las cifras sean creíbles, sean sostenibles, ¿verdad? Que sean comprensibles los estados financieros, aún para quien no sea experto en materia contable, que sean comparables. Todo esto se va uniendo para generarnos la imagen fiel de la empresa, ¿ok? La imagen fiel sin que eso signifique que sea una imagen exacta y pura, ¿verdad? Ya eso lo tenemos claro desde ahora, ¿verdad? Que sea una imagen razonable, como bien lo indican los auditores, ¿ok? Entonces, vamos a ver estos conceptillos acá. Dice, ya nos falta poquito, si nos aguantamos 7 minuticos más, dejamos completa la presentación y así se las voy a pasar. Se denomina reconocimiento a la incorporación en el balance o en resultados de una partida. Reconocer es registrar, ¿verdad? Entonces hay que describir esas partidas
e incorporarle una cantidad monetaria. Eso se llama reconocimiento. ¿Cómo reconozco un activo? ¿Verdad? La relevancia, que sea probable que se obtenga del activo beneficios económicos futuros. O sea, yo incorporo o registro un activo si la empresa está haciendo esa inversión para generar recursos o forma parte de su actividad ordinaria. ¿Ok? ¿Cómo es fiable un activo? Que tenga un valor que pueda medirse. Entonces, el reconocimiento es reconocerlo si va a generar flujos futuros o beneficios y medirlo si hay un respaldo monetario o de cantidad del costo histórico de la inversión de ese activo. ¿Ok? Entonces es como más simple de identificar. ¿Ok? Los pasivos. Entonces, por eso les decía que yo estoy en contra de registrar ese pasivo relacionado al superávit, ¿verdad? Porque no es una eventual salida. Dice que sea probable que del pago de la obligación haya salida de recursos. Sea probable. La fiabilidad, que esa deuda sea medible, ¿verdad? Que sea medible, que esté sustentada en contratos, en facturas, en provisiones contables, etcétera. Entonces, registrar las cosas si es procedente, si es pertinente, ¿verdad? Los ingresos. Los ingresos se reconocen, ¿verdad? Cuando hay incremento en los beneficios económicos futuros. Ni siquiera dice si ya entró la plata. Yo vendí a crédito, ya es un ingreso. ¿De acuerdo? Entonces, porque eso está bajo el modelo de el devengo. ¿De acuerdo? Cuando reconozco un gasto, cuando se me disminuyen mis beneficios, ¿verdad? Donde hay crecimiento en los beneficios. Por eso es que las normas hablan de gasto por impuesto de renta, porque si nos vamos a la literalidad, dice que son disminuciones en el patrimonio, ¿verdad? Entonces, resulta que cuando yo le pago los impuestos de renta, tributación es una disminución de mi patrimonio. Es un gasto bajo ese concepto, más no un gasto de resultados como el que todos conocemos. Es gasto en términos de disminución patrimonial. A como puede ser un ingreso, una extinción de un pasivo, ¿verdad? Que eso más bien va al patrimonio también. ¿De acuerdo? ¿Cómo se valoran? Es asignarle a esas transacciones, pues un precio, ¿verdad? Un valor. Entonces, eso tiene que ver con determinar los importes por los que se reconocen, que era reconocer, registrar, ¿verdad? Los elementos de los estados financieros, ¿ok? Entonces, tenemos que establecer o escoger un método particular de valoración de esa transacción. Entre ellos tenemos bases distintas, como el costo histórico relacionado con los activos. Cuando yo compro un terreno, un edificio, un vehículo, es el costo histórico. Costo corrientes como un valor de, por ejemplo, de los activos corrientes, ¿verdad? Lo que vale hoy ese activo, el saldo de cuentas por cobrar, el saldo de inventarios, el saldo en efectivo, el valor realizable, que tiene que ver mucho con valores de mercado, ¿ok? Valores de mercado razonables. Y el valor actual BAN, que es por descuento de flujos. Hay una metodología para valorar un activo, no vamos a entrar ahorita en detalle, que se llama por valor de uso, que es traer a valor presente los flujos de caja esperados. Eso se da mucho en cosechas, se da mucho en ganadería, ¿verdad? Cuando yo quiero decir cuánto llevo, cuál es el valor, por ejemplo, de una cosecha hoy, cuánto es el valor de un bosque de teca hoy, cuánto es el valor de una mina, cuánto es el valor de X activo que requiere un proceso de maduración, se hace a través de flujos descontados, ¿de acuerdo? Entonces es una metodología ya muy técnica, muy relacionada con el tema financiero. Entonces ahí tenemos esos criterios. Costo histórico es lo que costó en su momento. Valor presente, tenemos por ahí costo de reposición, que es cuánto vale comprar X activo hoy, ¿verdad? Y valor de realización, que es en cuánto vendería yo un activo, ¿verdad? Un valor tal vez de mercado. ¿Cómo lo tenemos aquí? En un valor futuro, que es un valor actual neto, ¿verdad? Ya es más financiero. ¿Ven? Entonces, en una línea de tiempo, esa es la metodología. De modo que en la aplicación de la NIF podemos usar diferentes modelos de valoración para diferentes partidas del balance, ¿ok? No tenemos que casarnos con un solo modelo, podemos aplicar distintos modelos, ¿ok? Eso es importante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ninguno satisface integralmente los atributos propios de la partida. De modo que hay que escoger cuál es el modelo que mejor
represente la valoración de ese activo, de ese registro. Muy bien. Entonces, por lo general es el costo histórico el que más se usa, ¿verdad? Con otras bases de valoración. Por ejemplo, las existencias. ¿A qué se refiere con existencias? A los inventarios, ¿verdad? Los inventarios tienen como norma costo o mercado el que sea menor. Entonces, ahí ya hay una metodología de registro a valor casi que de mercado, ¿verdad? También hay temas de pensiones, de inversiones que tienen que registrarse a su valor descontado, ¿verdad? Eso se usa mucho en lo que son instrumentos financieros, ¿ok? Entonces, algunos elementos también pueden usar costo corriente, que les decía, tiene que ver con los activos corrientes, pero también en la definición como tal de costo corriente, es como, viene a ser también como un costo de reposición. ¿Verdad? Costo corriente es current en inglés, ¿verdad? Que se refiere a actual. Realmente la definición es costo actual, costo de reposición, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí estaríamos con lo que es el marco conceptual, ¿verdad? Eso nos permite, pues, tener ya la base, la generalidad de lo que son las normas, ¿ok? Y entonces esto nos ayuda con el inicio de este curso. Es el kickoff de este curso para seguir adelante con lo que